Buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, bueno, pues agradecer a los organizadores de las jornadas por la invitación, por dar los medios para poder estar aquí dando esta conferencia, y a la Asociación de Amigos del Palacio por tenerme en cuenta para que la dé. La verdad es que los elogios han sido tan dinámicos que la decepción que van a sufrir ustedes es segura, pero eso es inevitable. La conferencia, ya sabemos, se trata sobre Ventura Rodríguez, pero yo le he puesto un subtítulo: Restaurador de la arquitectura española. Y ese subtítulo no se lo doy yo, ese es el título que le dieron sus contemporáneos. Cuando ya muere, directamente ya le pone así en el óbito: el restaurador de la arquitectura española. Parece muy exagerado, ¿verdad?, que una sola persona restaurase la arquitectura de toda España en una época en la que no existían las revistas de arquitectura, no había medios de difusión, no había fotografía, no había modo de dar a conocer la arquitectura que hacía una persona en todo el país. Pues resulta absolutamente absurdo que dijesen esto. Pero cuando vemos el plano de dónde hay obras de Ventura Rodríguez en España, nos damos cuenta de que es cierto. No era una exageración, no un ditirambo. Estas son obras identificadas de Ventura Rodríguez en España, más de 100 repartidas por todo el país. Las únicas comunidades donde no se ha localizado obra suya es en Baleares y en Cantabria, porque hasta en Canarias, en la Orotava y la Laguna, hay intervenciones suyas. O sea, realmente fue un arquitecto que en una época en la que no había medios de comunicación viajaba y diseñaba proyectos para toda España. Y vamos a ver cómo se produce ese proceso por el que un arquitecto puede llegar a intervenir en la arquitectura y cambiar el modo de hacer arquitectura en todo un país. ¿Por qué había que cambiar esa arquitectura? Bueno, porque España estaba en una situación excepcional. El siglo XVII había sido un periodo en el que España se había alejado de las corrientes europeas y del desarrollo europeo. Los motivos eran muchos. El principal, que Felipe II, para evitar el desarrollo de la herejía protestante, prohibió a los españoles estudiar en el extranjero. Por lo tanto, se dejaron de recibir las ideas extranjeras. La Inquisición tenía los libros prohibidos, era muy difícil traer libros en España, y el resultado es que España desarrolla un estilo arquitectónico totalmente alejado de lo que se está haciendo en Europa. El barroco europeo es un barroco de volúmenes, donde lo que se mueve son los espacios, las fachadas se curvan, se hacen convexas, cóncavas, en los espacios se maclan. En España no. En España los espacios siguen siendo rectángulos, siguen siendo cajas muy sencillas, y el barroco se alcanza mediante una acumulación decorativa. Simplemente se va acumulando decoración hasta el punto de que los estilos canónicos, los entablamentos, las columnas, ya casi cuesta distinguirlas. Realmente son muy buenos arquitectos y crean obras magníficas. Estos, los Churriguera, por ejemplo, el estilo churrigueresco característico de España, pues es propio de los arquitectos Churriguera que realizan estas obras. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, viendo esta obra, en la que la parte inferior es de Juan de Herrera, es renacentista, es la fachada de la Catedral de Valladolid, y la superior es de Churriguera, pues vemos que simplemente lo que ha hecho es, sobre la estructura normal que había planteado Herrera, pues acumula objetos decorativos. La arquitectura se había hecho exclusivamente así, y es un estilo que siguieron todos los arquitectos que trabajaban en ese periodo. Pedro de Rivera, que es un seguidor del estilo churrigueresco, que tiene su principal obra en Madrid, pues realmente es el estilo que establecen, e incluso Casas Novoa, en fechas tan tardías como en 1738, en esa maravilla que es la fachada del Obradoiro, emplea este estilo español de acumular decoración, pero que no tiene parangón con nada de lo que se hacía en Europa. Eso, mientras vivieron los Austrias, pues no hubo problema. Ellos tampoco habían viajado fuera de España, por lo tanto, era la arquitectura de su país, no notaron la diferencia. Pero cuando llegan los Borbones, se encuentran con que el Felipe V, educado en Versalles, casado con dos reinas italianas sucesivamente, conocedores de las corrientes europeas, notan la extrañeza de la arquitectura española y deciden reincorporar España a las corrientes europeas. ¿Cómo lo hacen? Pues importando arquitectos. En primer lugar, al principio siguen los arquitectos de los Austrias, Ardemans, pero después comienzan a traer arquitectos italianos, Bonavia, Ravaglio, Procaccini, Subisati, van trayendo arquitectos, Galeazzi, van trayendo arquitectos franceses, Robert Decot, René Carlier, François Carlier, e incluso van a traer arquitecturas completas. Este retablo lo he traído porque este retablo es un retablo que se conserva todavía en Madrid, está en la iglesia de las Descalzas Reales con algunas reformas, pero es un retablo que se hizo en Italia. Lo diseña un arquitecto jesuita, Andrea Pozzo, y lo construye. Las esculturas son de Camillo Rusconi. El retablo entero, hecho en mármol, es gigantesco, se labra en Italia y se envía por barco a España y se trae luego por las carreteras hasta Madrid, que no tiene puerto de mar, con lo cual estos traslados serán realmente complicados. Este retablo es una muestra de la nueva arquitectura que se quiere implantar en España. Una arquitectura al tanto de las corrientes europeas, una arquitectura que no es todavía el neoclasicismo, pero que sí es la arquitectura académica que se ha desarrollado en Roma y que se ha desarrollado en Francia. Este retablo en concreto lo he traído porque luego verán un retablo de Ventura Rodríguez que casi es una réplica. Va a influir mucho este retablo en la arquitectura retablística española de la Academia, y vemos esta planta convexa con dobles columnas, estos ángeles adoradores, este ático con esta explosión de rayos y en el centro un grupo escultórico que, si se fijan ustedes,
verán que se parece mucho al de Francisco de Alcántara, que se conserva aquí al de San Pedro de Alcántara, que se conserva aquí en Arenas de San Pedro, y es lo que se está haciendo en España. Sin embargo, Ventura Rodríguez no tiene esas raíces. Ventura Rodríguez es español, nace en Cienpozuelos y su padre, precisamente, es tracista y maestro de obras. Esta es una obra de su padre y trabaja en barroco español. Ventura Rodríguez, por lo tanto, en principio va a tener una raíz española, en cuanto que su familia está formada prácticamente todo por constructores o tracistas. Su cuñado, sus primos, sus tíos, son todos constructores, y él va a mamar, digamos, en la infancia este estilo, que es el que recibe de sus padres. Vemos aquí pues, las características del barroco español, pues por ejemplo, que el orden del entablamento, en vez de tener triglifos y metopas o ser un friso corrido, pues lo que tiene son ménsulas decorativas, las pilastras tienen un capitel pues difícil de distinguir y se cajean, hay muchos elementos propios de la arquitectura española, y Ventura Rodríguez, que va a mamar esto, lo va a mamar desde muy pronto, porque Cienpozuelos es la población más cercana a Aranjuez, y en Aranjuez están las obras reales del palacio, que está inacabado desde tiempos de Felipe II, y precisamente es allí donde trabaja su padre. Y Ventura Rodríguez va a acompañar a su padre a las obras de Aranjuez desde los 10 años de edad. Eso no es que lo transforme en un niño prodigio, estamos en el siglo XVIII, es normal, aprendes un oficio desde niño, y a los 10 años él ya va a acompañar a su padre a las obras de Aranjuez y va a comenzar a trabajar delineando, dibujando, y va a aprender a dibujar en Aranjuez, se va a transformar en delineante. No solo va a aprender a dibujar en Aranjuez, va a aprender larga desde el oficio. Va a ver las obras, va a ver cómo se excavan las bancas, cómo se construyen los muros, cómo se fabrica la cal, cómo se construye todo. Es una formación nada teórica. Ventura Rodríguez tiene una formación práctica desde el principio que lo va a diferenciar luego y le va a crear muchos conflictos con los distintos arquitectos académicos a lo largo del siglo XVIII. Pero esa formación práctica va a ser una gran ventaja para él. Es un arquitecto al que siempre se le reconoce su competencia. Todos sus clientes dicen, una obra construida por Ventura Rodríguez queda perfecta. Eso es seguro. Por otro lado, va a aprender las técnicas de delineación que están trayendo los arquitectos italianos. Aquí está trabajando Etienne Marchand, el arquitecto francés, y están trabajando también Galuzzi, y está trabajando Bonavia, y está trabajando Ravaglio, y entonces esos arquitectos le van a enseñar la delineación más moderna. Es en el momento en que se codifica la representación mediante proyección ortogonal en plantas, secciones y alzados. Ventura Rodríguez va a ser un adelantado en esa representación en España. No solo eso, va a conocer los estilos arquitectónicos extranjeros. Al estar en Aranjuez, al contacto con arquitectos extranjeros, él va a poder librarse de ese bagaje de arquitectura tradicional española y va a poder absorber rápidamente la formación de la arquitectura europea. Y además va a aprender italiano. Parece una tontería, pero eso va a ser fundamental cuando se queme el Alcázar de Madrid. Porque al quemarse el Alcázar de Madrid en 1734, los reyes de España, que no quieren oír hablar de un arquitecto español porque quieren estar en las corrientes europeas, buscan el arquitecto estrella del momento. Como en la actualidad habrían llamado a Foster, en esta época llaman a Filippo Juvarra, el arquitecto más importante de Europa en ese momento. Un arquitecto con formación franco-italiana, un arquitecto que se ha formado en Roma, en origen es mesinés, nació en tiempos en un reino español que se había perdido en la Guerra de Sucesión, por lo tanto tiene ciertos contactos que puede España reclamar su presencia, y ellos escriben a la corte de Turín pidiendo que les envíen al arquitecto, que den permiso para que Filippo Juvarra se traslade a Madrid. Claro, cuando Filippo Juvarra llega a Madrid, se encuentra con que él habla italiano. ¿Y quién habla italiano? Ventura Rodríguez. Y además es delineante, y un delineante excepcionalmente bueno. Por lo tanto, va a transformarlo en su ayudante en las obras del Palacio Real. Filippo Juvarra, como arquitecto estrella, por supuesto, no está dispuesto a escuchar lo que quieren sus clientes. Ellos les piden un palacio en el solar del antiguo Alcázar, y Filippo Juvarra planea este palacio. El mayor palacio del mundo, un palacio gigantesco, un palacio que más que duplica Versalles. Una cosa realmente grandiosa, porque además es su gran oportunidad. Dice, si me han llamado los reyes de España, que tienen el imperio americano, que son de los reyes más poderosos del mundo, qué menos que hacerles un palacio de estas dimensiones. Los reyes se quedan un poquito espantados. Yo imagino que cuando vieron estos planos debieron decir, bueno, esto es un laberinto, o sea, este palacio cómo se usa. Y además, obviamente, no cabía en el solar previsto, pero él les dice que lo hagan en otro sitio, intenta trasladarlo en Madrid. Pero estos planos, curiosamente, se conservan todavía hoy y están dibujados ya por Ventura Rodríguez. Son su primer trabajo de delineación que conservamos, y vemos qué maravilloso dibujante es ya desde el comienzo. Fíjense cómo era el palacio, imaginen estas fachadas interminables, estos patios, estas galerías, escalinatas grandiosas, cúpulas por todas partes. Realmente el palacio era grandioso y habría sido una joya. Los reyes reconocen el valor del proyecto hasta el punto de que se hace una maqueta, y aun sabiendo que no lo van a construir, siguen pagando la construcción de la maqueta porque quieren que la maqueta se acabe como muestra del palacio que podrían haber hecho si se hubiese dado por ahí, pero no lo van a hacer. Lo que pasa es que Juvarra vive muy poco. Juvarra muere al año de llegar a Madrid. Entonces, en ese año, lo único que da tiempo es a diseñar este palacio, a comenzar esa maqueta, y le tienen que buscar un sustituto.
Ventura Rodríguez con Yubarra ha aprendido a dibujar. Esto, vamos a ver una serie de dibujos de aprendizaje. Ventura Rodríguez, esta es una de las escalinatas previstas para el Palacio. En esta sala colosal habría aparecido esta escalinata y vemos, esto es un dibujo en sección, vemos que es un dibujo de estudiante de prueba, porque fíjense qué gracioso, que aquí dibuja una escenita con un púlpito, con unas gentes mirando cosas, algo que no tiene nada que ver con el plano, porque bueno, es un dibujo que no tiene valor y por lo tanto no es un dibujo de obra y no tiene importancia su representación. Este es el alzado de esa misma escalera. Y Yubarra también lo que va a hacer es que Ventura Rodríguez fantasee y diseñe pabellones grandiosos, edificios que no se van a construir, pero que le permiten ir aprendiendo este lenguaje de los órdenes clásicos, de las columnatas, de los entablementos, de los lucernarios, y además va a ir mejorando su calidad de dibujo. Proyectos como estas arquitecturas fantasiosas de jardines. Hay muchos dibujos de estos conservados, no todos sabemos si son de Ventura Rodríguez, pero parece que casi todos son dibujos de aprendizaje de cuando él se forma con Yubarra. De hecho, él siempre va a decir que el arquitecto que le enseñó y que él se formó con Yubarra, hasta el punto de que ese retrato que hemos visto es un retrato que tiene Ventura Rodríguez, que a su muerte pasa a la Academia de Bellas Artes. Por eso tenemos en España un retrato de Yubarra, los reyes no lo hicieron. Sin embargo, una vez muerto Yubarra, los reyes dicen no vamos a cometer el mismo error. En un momento se habla de llamar a Vanvitelli, se habla de llamar a los grandes arquitectos italianos y dicen no, ya hemos tenido bastantes arquitectos estrella, vamos a llamar a uno que no sea tan importante y que esté dispuesto a obedecernos. Y entonces llaman a un ayudante de Yubarra que trabajaba en Turín, que conocía bien los estilos de Yubarra, y este sí, este se adapta al palacio que buscaban construir los reyes, un palacio que cupiese en el solar del Alcázar. Este es el palacio que diseña Sacchetti, que es el Palacio Real de Madrid. Este es uno de los primeros proyectos, el palacio va a sufrir muchísimos cambios durante su construcción, pero por supuesto, Sacchetti, ¿en quién se apoya? Pues en Ventura Rodríguez. Vuelve a ser el delineante que acoge Sacchetti, es Ventura Rodríguez. Vemos este plano en 1737 con un primer proyecto para la capilla del Palacio Real de Madrid, porque vuelve a pasar lo mismo, Ventura Rodríguez habla italiano. No solo dibuja muy bien, tiene el oficio, conoce perfectamente el proyecto Yubarra, ha conocido todo lo que hacía Yubarra y además habla italiano, con lo cual Sacchetti, que no llegó a aprender bien el español en toda su vida en España, pues siempre se tuvo que apoyar mucho en Ventura Rodríguez para hacerse entender. Vemos una carrera en la que va ascendiendo Ventura Rodríguez en las obras del Palacio. Aquí ya tenemos el título de arquitecto delineador mayor de la Real Fábrica de Palacio en 1749. La ha entrado como delineante. Cada una de estas subidas es una subida en un escalafón y en un rango y en unos ingresos, algo que es importante en la época. No solo eso, la Academia de Sanlúcar, la academia más importante de arquitectura del siglo XVIII, la Academia Romana, decide otorgar el título de académicos de gracia a los arquitectos del rey de España, a Giovanni Battista Sacchetti y también a su ayudante Ventura Rodríguez. Pero Ventura Rodríguez no se conforma con ello. Él quiere ser arquitecto de mérito y entonces envía unos planos a la Academia de una catedral ideal, una catedral que sueña, que es este dibujo donde ya podemos ver sus extraordinarias dotes como dibujante perfectamente formado. Es probablemente el mejor dibujante de arquitectura del siglo XVIII y estoy hablando de en toda Europa. Yubarra era un gran dibujante, pero yo creo que Sacchetti que Ventura Rodríguez le supera. Fíjense qué belleza este plano, los lavados, cómo se van degradando para que veamos ese fondo donde se ven los lunetos, las capillas en la oscuridad con la luz. Es realmente un trabajo absolutamente magistral. Naturalmente, los dibujos que no representan ninguna novedad en cuanto a catedrales, pero que son perfectamente correctos para la Academia de San Lucas, hacen que le otorguen el preciado título de académico de mérito que quería tener Ventura Rodríguez para poder parangonarse con los arquitectos que han viajado a Roma. Él, a pesar de toda su formación, siempre ha sido un arquitecto a pie de obra, se ha formado con su familia, se ha formado con arquitectos, pero no ha viajado a Roma, no tiene la formación que entonces va a ser clave para todos los arquitectos. Y esa va a ser una tacha que siempre se le va a poner en la carrera. Él conoce la arquitectura romana solo a través de grabados, de libros de sus maestros, pero no ha llegado a verla en directo. Y por lo tanto, para él era muy importante de cara a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que se va a fundar en ese momento, se funda en 1752, pero desde el año 45 ya está en marcha, y él va desde el principio a intentar ser uno de sus maestros y logra ser profesor en esa academia y logra luego ser director de la propia academia, pero realmente él tiene que lograr este reconocimiento, digamos, de su capacidad por la Academia de Sanlúcar. Junto a la obra del Palacio, Ventura Rodríguez por fin comienza a hacer sus pinitos en solitario. Los primeros son muy humildes, una pequeña capilla en colmenar de oreja, un catafalco para unas honras fúnebres de un cardenal. Este catafalco lo he traído porque es otra vez una muestra del talento como dibujante de Ventura Rodríguez. El grabado es de Palomino, pero el dibujo sobre el que se hace el grabado es de Ventura Rodríguez, el sombreado es de Ventura Rodríguez. Vemos su perfecto conocimiento de la representación en perspectiva y vemos también la renovación que supone frente a los catafalcos españoles, que eran de los típicos de los Churriguera y que habían hecho la fama
programa de Churriera, pues este catafalco donde en un barroco muy romano tenemos lo que he dicho antes, formas convexas, formas cóncavas, órdenes, entablamentos continuos y luego todo el apartaje mortuorio que hay en los catafalcos de figuras de esqueletos y candelabros iluminándolo y los símbolos del cardenal puestos en el centro. Esta va a ser una de sus primeras obras. Y la siguiente obra que le van a encargar es esta. Es una obra curiosa porque casi refleja esto que he dicho de la transición que va a hacer Ventura Rodríguez de una arquitectura a la otra. Esta es la capilla de San Isidro y la iglesia de San Andrés en Madrid. Es una obra característica del barroco español. Antes hemos visto estas dobles ménsulas que aplicaba su padre en la ermita de Borox. Pues bien, volvemos a tener esas dobles ménsulas en el tablamento. Tenemos arriba un peto de roleos y decoraciones, tenemos pináculos piramidales, tenemos una serie de elementos muy propios del barroco español y a Ventura Rodríguez le encargan que construya una sacristía que hay que adosar a este lateral. Y Ventura Rodríguez hace esta propuesta. Esta propuesta donde vemos cómo enlaza perfectamente su arquitectura nueva, su arquitectura académica con la antigua. ¿Cómo lo hace? Pues mantiene el orden de grandes pilastras corintias, pero cuando ya llega a su edificio se transforman en semicolumnas. Vemos como en esa arquitectura europea del barroco, de los volúmenes, él vuelve a emplear las formas cóncavas y convexas, esta fachada que se hincha para contener la sacristía. Y vemos, sin embargo, cómo enlaza perfectamente con la anterior al asumir las dobles ménsulas que caracterizaban la capilla española, la capilla del barroco, con lo cual logra crear una simbiosis entre lo que sería un proyecto académico europeo y un proyecto característico español. Esta capilla habría complementado perfectamente lo otro, pero es verdad que habíamos perdido la potencia que tiene el volumen original, no se llegó a construir y por suerte tenemos el dibujo para poder apreciarla y por suerte no la tenemos construida para poder conservar también el edificio original. Vemos una diferencia también y es que él no pone el peto de roleo, sino que pone un mucho más correcto orden de balaustres, una balaustrada, y cómo sustituye las pirámides por flameros. Su primera obra realmente construida importante va a ser esta. Es una capilla y una iglesia en un solar, como pueden ver, endemoniado. La iglesia de San Marcos tenía este solar en el que la calle iba torcida y el solar tenía esta forma dificilísima. Ventura Rodríguez logra disimular los defectos del solar mediante esta solución de crear una especie de atrio curvo. Si se dan cuenta, estas dos curvas no son simétricas, están adaptadas a que después esto tampoco está en eje. Él va a aprovechar una iglesia en la que, de nuevo, siguiendo estos estilos europeos, de hecho, está copiando un proyecto no construido de su maestro Yubarra. Es un proyecto en el que 5 cuerpos ovales se van entrelazando unos con otros para formar esta figura. Y las formas ovales tienen una cosa: cuando entramos en un espacio curvo no tenemos muy clara la consciencia de la dirección, con lo cual podía hacer este giro, este pequeño desplazamiento respecto al eje original sin que se notase demasiado. En la foto aérea lo vemos también, una foto aérea antigua, nos permite ver la fachada en su estado original, muy sencilla, y vemos esta iglesia que cuando nos ponemos de frente, en su día no había vistas frontales, era muy estrecha la calle y no se podía ver. En la actualidad hay una calle y cuando nos ponemos de frente a la iglesia descubrimos que la cúpula no está alineada, está torcida, porque el eje se tuerce para que les quepa en el solar. El interior es este. Es fascinante cómo, en realidad, un espacio que es prácticamente circular, Ventura Rodríguez logra que lo veamos como una capilla de cruz griega con 4 ábsides alrededor, porque vemos esto como ábsides cuando no son más que la continuación de una bóveda. Esto sería una bóveda vaída en la que se abre un gran hueco para poner encima una cúpula que a su vez se abre una linterna. Y vemos también características del primer estilo de Ventura Rodríguez, el estilo que ha aprendido en las obras de Palacio, pues que incluye, por ejemplo, dejar todos estos espacios para decoración pictórica. Va a ser un estilo muy decorado, muy rico, de un barroco académico romano. No estamos hablando del neoclasicismo, ni mucho menos. Se ha hablado del neoclásico Ventura Rodríguez. En un primer momento él no es neoclásico, nunca llega a serlo. Al final de su vida lo que logra es atemperar su barroco, pero nunca pierde el gusto por este barroco romano de formas fluidas y de decoraciones muy ricas. ¿Cuál va a ser en realidad la obra que le va a dar importancia? Esa iglesia tiene mucho éxito en Madrid. San Marcos realmente causa sensación. En la corte no hay iglesias con esas plantas. Todas las iglesias son rectangulares, rectas, y encontrarse con esa iglesia de óvalos causa sensación. Y ya va dando fama al arquitecto. Pero en 1750 surge una oportunidad de oro. Y es que los canónigos de la Basílica del Pilar de Zaragoza quieren construir por fin la capilla de la Virgen del Pilar. Un proyecto que lleva en discusión casi 50 años y no se había hecho nunca. Era un proyecto difícil porque resulta que
lo que hay sagrado en la Basílica del Pilar no es la Virgen que ven ustedes normalmente, es el pilar, por eso se llama del pilar, es el pilar en el que está la Virgen. Y el manto ese que conocemos todos, triangular, el manto piramidal tan curioso, cónico que le pueden poner, no viste a la Virgen, viste al pilar, que es lo que es realmente sagrado. Y ese pilar, de modo sorprendente, estaba aquí. No estaba en el centro de la iglesia, como podríamos pensar, sino que estaba a un lado. Y ese pilar no podía moverse porque era el pilar en el que, según la leyenda, se había aparecido la Virgen, el apóstol Santiago. No solo eso, el apóstol Santiago y sus discípulos, para salvar el pilar, habían construido una capilla de la que se conservaba todavía un muro. Cuando se construyó la basílica se conservaba prácticamente el edificio, pero se decidió tirar y hacer esto. Claro, Ventura Rodríguez se encuentra con el pie forzado de cómo resolver en una iglesia en la que el eje es este, pues que el pilar esté a un lado. Y lo resuelve de un modo magistral, realmente. Construye un gran ábside para que ese pilar quede expuesto y un gran ábside al otro lado, mantiene la simetría, y coloca unas columnas. Claro, esto nosotros lo vemos y decimos, pero esto no está bien resuelto porque precisamente el punto donde se dirigen las miradas es un intercolumnio estrecho sin importancia. Sin embargo, Ventura Rodríguez, este es el proyecto definitivo, esto se lo he sacado simplemente para que vean sus primeros planteos, es un proyecto hecho en el plazo de 2 meses y medio. Él llega en septiembre y en diciembre ya entrega el proyecto para construir la capilla, o sea que está hecho en poco tiempo, todas las medidas y todos los ajustes que tuvo que hacer. En el proyecto definitivo, bueno, que es este, vemos que ha sustituido, aquí en el proyecto anterior había dobles columnas, lo simplifica con una columna, ya vemos cómo va a ser la cúpula, no cúpula calada con lunetos. Ahora vamos a explicar cómo lo resuelve Ventura Rodríguez, y es que lo vemos en el alzado. Ese intercolumnio estrecho resuelve el problema colocando una gran imagen de la Virgen, una imagen escultórica que nos va a hacer olvidar que este punto es el de menos importancia arquitectónica. No solo eso, esta imagen en el nicho que tiene, aquí está la Virgen del Pilar, aquí está el pilar sagrado y aquí está el nicho que construye para él, en el nicho contrario va a poner el grupo del apóstol Santiago y sus discípulos. Y la Virgen va a encargarse de hacer, en un juego muy barroco tomado de Bernini, va a hacer que las miradas se crucen. Los discípulos miran a la Virgen, que les mira a su vez a ellos y les señala la imagen del pilar. Vemos aquí el conjunto una vez construido. Vean, ese intercolumnio estrecho deja de importarnos porque este grupo lo come todo. Este grupo es tan importante que parece realmente el centro de la composición. Y no solo eso, los discípulos miran a la Virgen, que les mira a ellos, y ella les señala el pilar. De modo que miremos donde miremos, nuestra mirada va a terminar en el pilar. Porque si miramos a los discípulos, su posición nos va a hacer mirar a la Virgen y su mano nos va a llevar al pilar. De modo que miremos a donde miremos, siempre va a lograr que la atención se dirija al pilar. El éxito de esto es tremendo, o sea, esto se ha reproducido, la capilla en la Catedral de Lerida hay una réplica exacta con los 3 grupos, con todo, y en muchísimos sitios esto ha llegado a formar parte de la Virgen del Pilar como un elemento. ¿Cuál es el segundo elemento muy interesante? Estamos hablando de un edificio dentro de un edificio. Él tiene que construir esta capilla dentro de la iglesia y eso supone que va a perder muchas luces. ¿Cómo lo resuelve? Pues mediante esta cúpula sorprendente, esta cúpula completamente calada que se va abriendo. Esta es la fachada exterior, tenemos ahí al fondo los grupos escultóricos. Esta es la maqueta que se construye, es una maqueta original del siglo XVIII, de las maquetas que construían para explicar a los canónigos, pero también maquetas de obra, donde se hacían pequeñas correcciones y se modificaba el proyecto para ver cómo va a quedar una vez acabado. Eran maquetas que se hacían para los competentes. Y esta es la imagen. Imagínense qué techo tan fascinante. El techo de la capilla está absolutamente calado. Es una cúpula que se abre por todas partes para poder dar luces a este grupo escultórico y para que esto no sea un lugar realmente oscuro dentro de la iglesia. Es un lugar donde la luz de las velas le va a dar la importancia, porque va a estar en penumbra, pero va a tener una iluminación. Realmente en esto Ventura Rodríguez seguía siendo un discípulo de Yubarra. Esto es una iglesia Yubarra. Y vemos cómo exactamente tiene las mismas soluciones de puntos de iluminación porque él ha aprendido las lecciones de su maestro al que va a seguir adorando toda su vida, aunque poco a poco se va a ir desprendiendo las características más barrocas de su estilo. En el exterior vemos otra vez una intervención fascinante de Ventura Rodríguez del cambio, esta restauración de la arquitectura española. Estos eran los pilares que se encuentra él cuando llega a la Basílica del Pilar. Fíjense cómo se parecen a los de su padre en la ermita de Borox, un cajeado a lo largo del fuste, un orden corintio o compuesto absolutamente inventado y un entablamento irregular con ménsulas. Esto es lo que propone Ventura Rodríguez. Se va a reformar toda la iglesia para que pase a ser una iglesia neoclásica. Y entonces va a poner unas pilastras estriadas absolutamente canónicas, va a meter aquí un nicho con un flamero y va a poner una decoración de florones en la parte superior. El entablamento va a ser correcto.
¿Por qué se nos olvida a veces que Ventura Rodríguez interviene en toda la Basílica del Pilar? Y son constantes, toda la decoración interior se va a modificar siguiendo su nuevo diseño para intentar acompasarlo a los gustos europeos y a los gustos de la Academia. No solo eso, en el exterior va a plantear también en las fachadas unas intervenciones que van a ser estas. Él va a plantear la terminación completa de la Basílica del Pilar. Si hubiese terminado su proyecto, él sería así. Realmente lo único que hay del estilo de Ventura Rodríguez es la cúpula central se construyó de este modo, y se llegó a construir esta parte inferior por debajo del entablamento. La basílica se termina en el siglo XX, la vemos con esas que van de 4 torres, solo una torre es antigua, las otras 3 son del siglo XX, la basílica tardó mucho tiempo en construirse y por lo tanto la Basílica del Pilar es un edificio de raíces muy antiguas, medievales de hecho, y que termina siendo un edificio pues, del siglo XX en su culminación. Estos estilos vamos a ver cómo este estilo de fachada lo va a emplear muchas veces Ventura Rodríguez a lo largo de su carrera. Otra obra importante de otros canónigos, realmente la obra del Pilar le da fama en toda España, la Virgen del Pilar es una virgen muy venerada y la obra que ha hecho, aunque hay detractores, es muy curioso que él se defiende citando la autoridad de Bernini, de Borromini, de arquitectos italianos que a final de siglo van a ser denostados, pero que en ese momento todavía mantenían su prestigio, y él va a defender que él cumple las normas canónicas en esto, y otros canónigos que se van a interesar también buscando el mejor arquitecto posible, llegan a la corte y les vuelven a decir, pues Ventura Rodríguez. Los canónigos de la Catedral de Cuenca que quieren construir una capilla en la parte de atrás, la capilla de San Julián, pero también quieren renovar el presbiterio. Y Ventura Rodríguez les va a proponer un gran retablo y una capilla trasera. Pero esas dos, como vemos en el dibujo anterior, van a tener una comunicación, un transparente para que la luz entre desde la capilla trasera al altar mayor. Y lo vamos a ver en este dibujo en sección mejor que todo. Esta es la propuesta que hace Ventura Rodríguez, que es construir este retablo, renovar la decoración de la capilla, abrir este hueco porque aquí va a estar el arca con los restos de San Julián, de modo que en las misas se pueda ver el arca a través de este hueco. Y para que esto tenga luz, va a perforar el techo de la iglesia gótica, va a prolongar el tejado, va a hacer que esta vidriera tenga una segunda lucernario y va a meter un chorro de luz en el interior que incluso va a dejar esta figura en contraluz. El efecto es bellísimo, es el transparente de Cuenca, que no tiene nada que ver con el de Toledo, pero que es realmente magnífico. Este es el retablo en la capilla mayor y esta es la vista trasera. Fíjense qué efecto de luz, esta figura en contraluz, este chorro de luz que entra por el techo y estos bajorrelieves de mármol de Francisco Vergara realizados en Roma y este gusto además todavía muy barroco, muy romano por los mármoles de colores, los jaspes. Él llega a viajar a Tortosa para escoger los mármoles para sus obras porque quiere que todo sea perfecto. Y los capiteles de bronce, todo es magnífico, fíjense el efecto desde el techo, todo es esta trampa de que de encima hay un hueco que no vemos por el que entra la luz a iluminar con estos rayos dorados e ilumina esa capilla de San Julián. Realmente tampoco es un invento suyo, es un invento de Bernini. Él ha aprendido el barroco romano y vemos que bien ha aprendido la lección a base de Yubarra, cómo ha llegado a conocer la arquitectura romana hasta el punto de que sin estar en Roma puede emplear los grandes trucos de los maestros romanos. Bernini ya había hecho esto, hacer un retablo y hacer una entrada de luz secreta de modo que el retablo sea lo que brille en la iglesia y llame la atención precisamente en una iglesia tan española como esta del Éxtasis de Santa Teresa. O sea que realmente es una solución que en España implanta Ventura Rodríguez. Y llegamos a una obra que la conocen todos ustedes, porque esto es Arenas de San Pedro. Y esta obra va a tener una importancia singular en la obra de Ventura Rodríguez porque va a suponer un cambio respecto a lo que hemos visto. Es el primer paso de su evolución. Es una obra complicada de ejecución, hay un primer intento en 1752, él envía a uno de sus discípulos a que levante unos planos, no se sabe si el proyecto llega adelante, en 1755 se hace un proyecto definitivo y la obra ya por fin se pone en marcha, con un cambio del provincial de la orden que está más dispuesto a asumir que se construya esta capilla. Y entonces Ventura Rodríguez, pues al igual que hemos visto en Cuenca, al igual que hemos visto en el Pilar, va a hacer este interior riquísimo de mármoles de colores, de jaspes, de capiteles de bronce, todo este lujo espléndido, esta cúpula con los espacios previstos para pintura, como hemos visto en San Marcos, aunque nunca se llegaron a pintar. Esta capilla, la decoración no se terminó en su momento, tuvo muchos problemas de financiación en su construcción y hasta que el patronato regio, hasta que Carlos III, llevado por el padre Leta, decide ponerla como patronato regio, no llega. Les he traído esta imagen y este pequeño detalle tan bonito, lo vemos en la imagen anterior, este detalle, muy de Bernini también, de que en el anillo de la linterna, casi como si hubiesen, vemos una aparición ultraterrena. Vemos dos serafines gozando en la gloria divina que entra por el techo.
Es un modo de introducir lo mágico, lo sobrenatural, dentro de un espacio real. Es una belleza este detalle, es una preciosidad, y veremos cómo Ventura Rodríguez lo usa durante un tiempo hasta que luego deja de usarlo, porque todas estas son soluciones inventadas por Bernini, y a medida que pierda prestigio Bernini, Ventura Rodríguez va a cambiar. Pero el exterior es totalmente distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Nada de órdenes clásicos, nada de columnatas, nada de capiteles. Es un orden absolutamente sobrio. Por eso esta capilla se ha dicho que es el primer paso de Ventura Rodríguez hacia el neoclasicismo, que es casi uno de los primeros edificios neoclásicos de España. No es exactamente neoclásico, está en una tendencia que en efecto se está desarrollando también en Italia, que es una vuelta al manierismo. Una vuelta a un sistema de apilastrados, de sencillo, en donde se eliminan los elementos más decorativos y se potencian los volúmenes. Es una vuelta a las reglas de Viñola, y es una vuelta a un arquitecto que va a tener mucha influencia en la obra de Ventura Rodríguez, que es Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial. Va a emplear este mismo soluciones, pues, por ejemplo, en el Alcázar de Toledo, cuando haga la fachada, o en el Palacio de Aranjuez, que también conocía Ventura Rodríguez. Por lo tanto, tenemos aquí un paso en el que Ventura Rodríguez comienza a despojarse de ese lenguaje barroco tan rico y comienza a iniciar una nueva tendencia en la arquitectura, la tendencia que va a conducir a final de siglo a las obras puristas de Juan de Villanueva. En el interior, por desgracia, de esta obra nos conservamos los planos. No hay ningún plano de Ventura Rodríguez que sepamos. Puede que aparezca en el futuro, excepto este. Esto es muy curioso porque este es el único dibujo que sabemos de Ventura Rodríguez para esta iglesia. Y este dibujo, en el que, por ejemplo, los capiteles ni siquiera llegan a estar dibujados, están esbozados a lápiz, sabemos que va a ser un orden jónico por ello, es un boceto para el escultor, para Francisco Gutiérrez, por cierto, abulense también, que es el escultor que está encargado de hacer esto. Y es un boceto para que haga el modelo de la escultura. Es decir, en este momento, cuando se encargaba una escultura de gran tamaño que va a tener un coste, para aprobarla, primero el arquitecto plantea lo que quiere. Fíjense, con esta inscripción dice Divi Pietra Alcántara, con esta imagen del santo, muy similar a la que hemos visto en el retablo que venía de Italia, el santo arrodillado sobre nubes, que está viendo una aparición de unos ángeles que le muestran una cruz, y las figuras a los lados, y aquí la urna para los restos de San Pedro de Alcántara que ha diseñado el propio Ventura Rodríguez. Pues ese boceto se conserva, el modelo se conserva en Madrid. Es una cosa insólita, que muy rara vez se han conservado estos modelos de escultura. Este modelo tiene este tamaño y está en el Hospital de San Bernabé de Madrid, en la sacristía. No es visible al público normalmente, lo digo por si algunos tienen curiosidad y van a Madrid, sepan que si van a San Bernabé, al Hospital de Venerable Orden Tercera, piden permiso para ir a la sacristía de la iglesia, y en la sacristía se van a encontrar que sobre el lavabo está el modelo en escayola de lo que debía ser la escultura que iba a hacerse para Arenas de San Pedro. Vemos cómo ha respetado en mucho el diseño. Hay una figura, un ángel sosteniendo la nube con el boceto de Ventura Rodríguez. Está el santo arrodillado en una nube. Pero había una diferencia. Una diferencia es que el autor mete esta figura de ángel, que es la que le señala al santo dónde está la aparición de la cruz sostenida por los ángeles. Esa es la gran diferencia que hay con respecto al diseño de Ventura Rodríguez. Este es el diseño que se va a ejecutar. Le he traído los dibujos que hay de esto porque realmente hay muy poca información, pero es sorprendente. Tenemos este primer grabado parcial de la imagen. Francisco Gutiérrez queda tan encantado de esta obra que él mismo hace los dibujos para que se graben y se difundan, y este es el grabado definitivo, en el que vemos que incluso está la filacteria con otra inscripción, pero la que ha puesto Ventura Rodríguez. Esto es curioso porque en algunos de estos se dice que el escultor, cuando vino, decidió meter una filacteria. Vemos que estaba en el diseño original. Ventura Rodríguez había previsto este texto sostenido por ángeles, que al final se instala en la capilla de Arenas de San Pedro. Y aquí vemos otro paso en la evolución. Hemos visto cómo Ventura Rodríguez se está desnudando los exteriores. Aquí va a comenzar a desnudar los interiores. Esto es una obra que le encargan, que es renovar toda la decoración de la Iglesia de Encarnación en Madrid. Y en esta obra, por primera vez, Ventura Rodríguez, a pesar de ser una obra regia, va a renunciar a los mármoles de colores, va a hacer un retablo muy similar al que hemos visto el Padre Pozzo. Fíjense que es lo mismo, faltan los ángeles adoradores porque no se llegaron a hacer, pero la explosión de gloria en lo alto, el retablo convexo con dobles columnas, es prácticamente igual que el que había en la iglesia del noviciado, y eso sí, va a comenzar a usar una decoración mucho más arquitectónica, de casetonados, de frisos escultóricos. Ya los angelotes no se van a escapar de los frisos, no van a comenzar a volar como en la iglesia Arenas por las decoraciones, no, los angelotes van a quedarse dentro del espacio arquitectónico. La arquitectura va a comenzar a pesar más el dibujo arquitectónico que lo que hay. Tampoco conservamos planos de esta iglesia, pero sí conservamos un modelo del retablo muy gracioso, que lo he puesto al lado para que vean cómo se parece el modelo a la realización, a la misma escala. Faltan los angelotes que no se llegaron, los ángeles adoradores que no se llegaron a imponer, y lo curioso es que está a su vez en otro modelo de retablo que también está dentro de la misma iglesia. Y hay otra pieza de esta iglesia que fue un hallazgo en el año 2017, cuando se hace el inventario de dibujos de Ventura Rodríguez. Aparece este dibujo
en propiedad particular, que nadie sabe muy bien lo que es, pero que se supone que es probablemente un modelo para el monumento de Semana Santa del Monasterio de la Encarnación. Y entonces esta es una de esas novedades, porque Ventura Rodríguez sigue dándonos sorpresas, pero es que la sorpresa espectacular ha llegado este año, porque es que existe el monumento. El monumento estaba guardado en el Monasterio de la Encarnación y lo han trasladado a la Galería de Colecciones Reales que inauguraron los Reyes hace un mes. Han montado el monumento entero, es gigantesco, hay que verlo en 3 plantas sucesivas y es una pieza gigantesca, pero tenemos una pieza de Ventura Rodríguez desconocida hasta hace un mes. No la habíamos visto ninguno y no sabíamos ni siquiera que existía. Ha aparecido el monumento que corresponde con el dibujo que acabamos de ver, con ciertas variantes, pero que prácticamente es lo mismo. Esto es una novedad absoluta que vamos a ver que Ventura Rodríguez todavía nos puede dar cosas sorprendentes. Al mismo tiempo, vamos a decir, Ventura Rodríguez es el arquitecto de los grandes éxitos, solo le llaman para hacer cosas gloriosas y las hace. No, tiene fracasos. Este palacio para el Marqués de la Regalía, pues no se construye. Esta iglesia de San Bernardo tampoco se construye. Es verdad que la iglesia habría sido magnífica, pero solo por la belleza extraordinaria del dibujo ya merece la pena. Fíjense qué dibujante, miren qué maravilla de guirnalda sostenida por angelotes. Miren los mismos serafines que hemos visto en las Arenas de San Pedro, cómo vuelven a estar aquí colgados en el tambor. Miren qué maravilla la representación de la cristalera, cómo hace que la luz se coma el dibujo para que nos dé la impresión de que está la luz. Es realmente uno de los mejores dibujos de arquitectura que se conserva en España, probablemente el mejor de Ventura Rodríguez. Otros proyectos que nos van a hacer, por suerte para nosotros, perdimos una obra de Ventura Rodríguez, pero en Burgo de Osma él planteó tirar toda la catedral, dejar solo la torre. Fíjense, el proyecto es la misma torre y él dice, se tira entera y se pone la catedral y le damos la vuelta y hacemos una catedral magnífica, ya copiando algunos elementos de Juan de Herrera, como esta fachada simétrica, una solución insólita de las catedrales, con una obsesión de Ventura Rodríguez, el retrocoro, poner el coro detrás del altar. Se ha dicho que era jansenista por este motivo, pero es verdad que Juan de Herrera lo plantea para la Catedral de Valladolid y por lo tanto es muy probable que él tomase el motivo de Juan de Herrera y de Palladio, que es un arquitecto al que sin duda conoce. Este proyecto bellísimo, porque el proyecto es bellísimo, vean cómo se parece la fachada a las que había previsto para el Pilar, no se llega a construir y a cambio tenemos una catedral medieval espléndida, con lo cual hemos perdido un Ventura Rodríguez, pero por lo menos tenemos sus dibujos y tenemos una catedral medieval. No siempre triunfaba en sus propuestas, y lo que sí sigue es trabajando en Palacio. Y ahora vamos a ver una nueva evolución. Ventura Rodríguez ya ha dicho que es un práctico. Llega a este extremo de dibujar, por ejemplo, un carro al que va a aportar nuevas ruedas, donde está explicando cómo se puede llevar una columna mayor con todos sus cálculos matemáticos para calcular el peso que puede resistir este carro, porque el Palacio Real exige trasladar piedras de los sitios más extraños. Las columnas del Palacio Real de la Capilla son de mármol de una sola pieza, pero es mármol negro de Vizcaya, traídos de Vizcaya en el siglo XVIII en un carro arrastrado por bueyes desde allí hasta Madrid. Imagínense, eran meses de traslado con sucesivos cambios de bueyes, con carreteras que se destrozaban, puentes que había que reforzar. Pues este carro, lo curioso es que el carro de Ventura Rodríguez se conserva en el Palacio Real. Tenemos todavía uno de estos carros que se utilizaron para construir el palacio y tenemos este dibujo, porque él va a seguir trabajando en la obra del palacio, pero va a ir cobrando más importancia cada vez, hasta el punto de que comienza a hacer sus propias propuestas independientes de las de Sacchetti. Ya no se considera un delineante, se considera un arquitecto plenamente formado y no solo va a dibujar lo que le está mandando su maestro, sino que va a hacer sus propuestas que van a llegar directamente a los reyes, hasta el punto de que los reyes organizan un concurso para cerrar la plaza de armas y gana Ventura Rodríguez. Esto debió ser muy duro para Sacchetti, que llevaba toda la vida trabajando en el palacio, encontrarse de repente que su discípulo no solo se le rebelaba, sino que le superaba. Y gana el concurso para realizar todas estas bajadas al palacio. Todos estos dibujos, ven, esto es muy interesante porque tenemos un dibujo inacabado y un dibujo acabado. El mismo dibujo se ve que en algún momento, por alguna razón, se interrumpió por algún cambio. Todo este sistema tan complejo de bajadas hacia el campo de Moro, vemos que era un magnífico dibujante de jardines, unos jardines que eso sí, un jardinero se habría vuelto loco para realizar, todo hay que admitirlo, porque vamos, eso da un trabajo que yo creo que los jardineros debieron felicitarse de que no se llevasen a cabo. Todavía en el Palacio Real hay algunas piezas que se consideran no obra de Sacchetti, sino del propio Ventura Rodríguez, como esta salida de las estufas, precisamente en el campo del Moro. Y bueno, en ese momento va a pasar algo sorprendente para Ventura Rodríguez. Es el momento de triunfo, pero el rey que tanto le está apreciando, Fernando VI, va y se muere en 1759 y va a sustituirle Carlos III. Ventura Rodríguez va a hacer para el Ayuntamiento de Madrid las decoraciones efímeras. Para la entrada del rey se decoraba la ciudad para disimular que era un cutrerío, pues se ponía toda llena de tapices, se pintaba, se hacían monumentos falsos de madera, de escayola, de cartón, todo pintado. Todo esto no es mármol, todo esto era madera pintada, pero quedaba todo muy lujoso para que el rey viese una ciudad esplendorosa a los reyes cuando entrasen. Ventura Rodríguez va a hacer todas estas decoraciones. No conservamos los planos, pero conservamos una serie de cuadros atribuidos a Lorenzo Quirós. Y otra de las sorpresas,
hace un par de años aparece en una subasta un cuadro que no conocíamos, una de las decoraciones que no conocíamos. La entrada a la puerta de Guadalajara, lo compró Juan Abelló y está en la colección Juan Abelló, que ha estado expuesta en Madrid de esta primavera, y de repente nos hemos encontrado con que podemos ver, fue expuesto en subastas Segre, yo fui a verlo, a fotografiarlo, porque dije, un Ventura Rodríguez, tengo que ir allí corriendo antes de que lo subasten, y lo estuve viendo al natural y luego lo han expuesto este año en Madrid, y vamos descubriendo nuevas obras de Ventura Rodríguez. Por supuesto, son arquitecturas fantasiosas, unos mármoles azules que no existen, unos medallones que cuelgan, todo como era de escayola, te podía hacer todo tipo de fantasías. Al rey no parece que le impresionasen, ni bien ni mal, se ha dicho muchas veces que le disgustaron. El rey lo que hace es llegar a Madrid y dice, Ventura Rodríguez, Sacchetti fuera, no los quiero en mi palacio, y los expulsa inmediatamente. Toda una vida de construcción para Ventura Rodríguez pudo ser dura, pero para Sacchetti tuvo que ser terrible. De repente ser expulsado de su palacio porque él ha venido con su propio arquitecto, ha venido con Sabatini desde Italia y va a ser Sabatini el que se va a encargar a partir de ahora de las obras de palacio. Con lo cual vamos a ver el momento de decadencia de Ventura Rodríguez. Esta es una imagen muy triste que muestra cómo se deshacen algunas de las obras realizadas. El palacio tenía una decoración de esculturas y, por ejemplo, esto es un dibujo de la bajada de las esculturas que habían diseñado Sacchetti, que estaban ya puestas, pues se desmontan esas esculturas con una máquina, por cierto, diseñada por Ventura Rodríguez. Se vuelve a construir la máquina que se había realizado para subir las estatuas, pues se vuelve a realizar para bajarlas. Va a afectar a todas las obras que hace Ventura Rodríguez. En ese momento, Ventura Rodríguez en Madrid, esto es la Puerta del Sol de la época, imagínense qué asquerosidad. O sea, era una plaza imposible, enana. Y Ventura Rodríguez le dicen que haga la casa de correos en este solar. Él, con toda la mala leche, diseña este edificio, donde vemos claramente que es un edificio imposible. ¿Qué es esto? Una cuña donde no cabe ninguna habitación. Pero les dice al mismo tiempo, podemos hacer esta otra solución. Si cortamos la calle, expropiamos este terreno, hacemos una casa de correos perfecta, hacemos una salida, cortamos esta calle y ampliamos la Puerta del Sol y la regularizamos. Por supuesto, esta propuesta es la que va a ser escogida. Esto es una obra regia, porque es la Real Casa de Correos, la está promoviendo el rey. Y Ventura Rodríguez, muy feliz, pues si llega incluso a hacer el diseño del edificio que tiene que construirse. Pero tras su caída en desgracia, no lo va a hacer él. Llaman a Jaime Márquez, que es el que construye el edificio que tenemos actualmente en la Puerta del Sol. Un arquitecto francés recién llegado a Madrid, de repente se hace con la obra y Ventura Rodríguez comienza a entrar en una situación terrible. En 1761, también en ese momento, él hace el proyecto para la iglesia de San Francisco el Grande. Él ha estado en contacto con los franciscanos aquí en Alcántara. Él le pertenece a la Venerable Orden Tercera, es amigo de los... Y entonces plantea este proyecto que es su catedral, esa catedral que había diseñado para enviar a la Academia de San Luca en Roma, reducido, adaptado al solar de San Francisco el Grande y con la solución que tanto le gustaba del retrocoro. Esto no debió gustar a los monjes y de repente rechazaron el proyecto. Fue uno de los grandes escándalos de la época, porque todos los ilustrados dijeron ¿cómo se ha podido rechazar un proyecto tan soberbio de Ventura Rodríguez? No conservamos más que estos bocetos de los planos, no son los planos definitivos, pero vemos cómo iba a ser una iglesia realmente magnífica, pero que era una versión reducida de su catedral. Fue uno de los grandes escándalos, pero para él fue una verdadera amargura, porque era una obra que creía tener ganada segura y además iba a ser su gran iglesia en Madrid, que no llega a construir nunca. Y encima se le complica la cosa con un asunto que nos muestra un poco de su carácter. En 1759, Ventura Rodríguez es profesor en la Real Academia de Bellas Artes y él tiene un amigo que es Felipe de Castro, el escultor, un escultor formado en Italia, un escultor buenísimo español que ha ganado en su día el concurso de la Academia de San Luca allí en la propia Roma y que ha venido a España con los criterios de una persona formada en Italia. En Italia los artistas eran grandes hombres, eran respetados, los papas tenían a gala invitarlos y ser recibidos por ellos. Hubo un papa, Urbano VIII, dijo, es una gran suerte para Bernini que yo sea papa siendo usted, porque le voy a encargar todo tipo de cosas, pero es una gran suerte para mi reinado aún mayor tener un arquitecto como Bernini a mi servicio. O sea, que eso muestra el nivel que tenían. En España los artistas eran criados. La academia estaba dominada por los nobles y Felipe de Castro no le gustaba. Él planteaba que la academia debían ser los artistas, los propios académicos, los que moviesen y no podían ser los nobles los que decidiesen. Entonces, tienen ya una situación tirante en la academia. Y sucede un acontecimiento extraño, no se sabe muy bien por qué. Hay un periodista, un tal Graef, que tiene una discusión con Felipe de Castro y al parecer con Ventura Rodríguez también en la academia. Y esto no se les ocurre otra cosa que meterlo en la cárcel de la academia, porque la academia tenía una cárcel. En aquella época, eso nos sorprenderá ahora, hasta los conventos tenían cárceles, los conventos de monjas tenían una cárcel, porque era una época muy violenta. En esta época los estudiantes, muchos eran hidalgos y llevaban su espadita, y por un que también esas pajas comenzaban a matarse, a acuchillarse, con lo cual los profesores metían en un cepo a los alumnos rebeldes y los tenían incluso varios días prisioneros. Pues a
Ventura Rodríguez no se les ocurre hacer esto, sino con un periodista importante que no tiene nada que ver con la academia, que probablemente ha ido a una de las clases, pero como alumno externo. Bueno, cuando se lo comentan a los nobles, dicen, pero esto es un disparate, suéltenlo inmediatamente, y la academia se junta para castigar a Ventura Rodríguez y Felipe de Castro. Y los castigan bien, los expulsan de las clases, les quitan el empleo y sueldo, y les dicen que si no piden perdón. Y estos se ponen chuletas y dicen que va a pedir perdón Rita. Y entonces los otros pues siguen adelante y dicen, pues 6 meses fuera expulsados. Y a los 6 meses ellos dicen, narices, no pedimos perdón, pasan 8 meses y siguen sin pedir perdón. Encima se crea una rebelión en la academia, porque los alumnos de Ventura Rodríguez se niegan a asistir a clase de otros profesores. Cuando les dicen que el sustituye a Diego Villanueva, dicen que ni hablar, que ellos no van, era un gran rival de Ventura Rodríguez, Diego Villanueva, que ellos no van a clases más que si es Ventura Rodríguez el que da las clases. El resultado es que Ventura Rodríguez debió comenzar este asunto muy seguro de que él tenía el apoyo del rey, pero el rey ha muerto justo en este periodo. El rey ha muerto en agosto, la discusión es en octubre y ya ha entrado Carlos III, que les ha echado. Cuando la academia se dirige a Carlos III dice, pues desterrados de la corte, tienen que irse como mínimo a 15 leguas de la corte. Y Ventura Rodríguez y Felipe Castro dicen, pues nos vamos. Ya puesto. Y entonces, en vez de pedir perdón, pues se largan a Valladolid. ¿Qué ocurre? Que Ventura Rodríguez tenía una obra en Valladolid, estaba haciendo el convento de los agustinos filipinos. Debió decir, pues mira, una ocasión para irme para allí, veo lo que están haciendo y hago nuevos planos. Hace nuevos planos, pero es cierto que al cabo de unos días se dan cuenta de que su situación es insostenible. En Valladolid no van a tener los encargos que necesitan en la corte y acaban pidiendo perdón y se les levanta el destierro y pueden volver a Madrid. Pero es un asunto muy curioso porque sabemos que Ventura Rodríguez no fue el principal causante de la discusión, fue Felipe de Castro, que tenía muy mal carácter, pero Ventura Rodríguez era muy amigo y apoya a su amigo hasta el punto de asumir todos estos castigos hasta la situación de irse a Valladolid. Y en Valladolid es donde Ventura Rodríguez está diseñando este convento en el que vuelve a meter el retrocoro, porque era una de sus obsesiones, le parecía que era el sitio donde debían estar los clérigos para no interferir con los ciudadanos, con los feligreses que están asistiendo a las misas, y plantea una gran iglesia de planta central, que es muy curioso porque se parece mucho a la que se va a hacer en San Francisco el Grande en sustitución de su proyecto no proyectado. Él, que es el gran arquitecto de las iglesias de planta central, no tuvo la oportunidad de hacer la gran iglesia de planta central que había en Madrid y que probablemente era un proyecto de José de Hermosilla. En Valladolid él realiza este edificio que también tarda tanto en construirse. Vemos aquí la cúpula y vemos cómo era lo de los coros. El coro estaba en la parte de arriba superior y desde aquí oían los monjas la misa. Y este edificio tarda tanto en construirse, aunque existe hoy día con bastantes variaciones sobre el proyecto, es un proyecto terminado prácticamente en el siglo XX, a principios del siglo XX. O sea, los monjes no tenían dinero para un proyecto tan grandioso como había planteado Ventura Rodríguez y, bueno, lo fueron llevando poco a poco, pero se conserva en Valladolid. Él en Valladolid va a estudiar la catedral de Juan de Herrera, va a hacerse con un testamento de Juan de Herrera y luego veremos incluso que llega a hacer este proyecto. La torre de la catedral de Valladolid había sufrido daños y él va a hacer el proyecto de... Fíjense qué plano tan exquisito para una reparación. Esto no es un plano de construir, no es un proyecto suyo. La torre ya existía, es simplemente cómo había que repararla. Dibuja cómo tienen que montarse los andamios, cómo se van a colgar, toda la solución de dónde se tienen que atar en el centro para disponerse alrededor, de cómo van a atar la estructura para que no se abra. La torre se acabó cayendo en el siglo XIX, no en esta época. El proyecto de Ventura Rodríguez la salvó durante casi 100 años. Pero realmente es un proyecto que nos muestra que Ventura Rodríguez disfruta con la arquitectura y disfruta con sus partes técnicas. No es un arquitecto que solo quiere hacer dibujos bonitos de edificios maravillosos, sino que disfruta haciendo cada dibujo de arquitectura para la solución que sea y siempre hace el dibujo exacto. Y vamos a entrar en que en ese momento de decadencia total ha sido ya hasta desterrado, ya no es arquitecto de palacio, ha tenido bronca en la academia, ha perdido un montón de encargos, no hace pues resulta que, bueno, donde una puerta se cierra, otra se abre. En 1760 le ha echado el rey de la obra de palacio y en 1761 el infante don Luis lo va a coger como arquitecto a su servicio. Va a pasar pues del rey a su hermano. Y entonces para el infante don Luis va a hacer este Palacio de Boadilla, que es un primer proyecto. No sabemos muy bien cómo era el primer proyecto, porque tampoco se conservan los planos originales de Ventura Rodríguez, pero sabemos que era un edificio, el Palacio de las Dos Torres, que él reforma, y que se ve que el infante, una vez que lo tiene en uso y comienza a disfrutar de Boadilla, se da cuenta de las oportunidades que le da este lugar de caza fantástico, tan cerca de Madrid, que le permite ir muy rápidamente de la corte a su palacio, y entonces inmediatamente, 2 años después de haber hecho la reforma, pide a Ventura Rodríguez que lo amplíe, y Ventura Rodríguez lo va a ampliar con una capilla maravillosa y un cuerpo de cocinas con otra escalera también magnífica. No vamos a entrar mucho en el palacio, pero sí vamos a ver la capilla porque vemos esta evolución que hemos dicho de Ventura Rodríguez hacia la decoración puramente arquitectónica. Ya no hay espacio para la pintura, han desaparecido los dorados, han desaparecido los mármoles de colores e incluso la escultura se va a limitar, como hemos visto en la Encarnación, a los espacios perfectamente regulares. No se van a escapar los angelotes de ningún sitio. Los angelotes van a quedar constreñidos a sus espacios, eso sí.
todo sigue siendo bellísimo, la realización es exquisita, encima en las obras reales podía contar con los mejores artífices, los mejores artistas, trabajaban para los reyes y sus hermanos, con lo cual la realización es absolutamente espléndida. En ese palacio también va a diseñar esta magnífica fuente que hoy día se conserva en el Palacio Real, está ya en el Palacio Real, que nos muestra cómo diseñaba arquitectura, escultura y diseñaba todo tipo de elementos Ventura Rodríguez y luego tentaba con unos buenos artífices para realizarlos. Curiosamente, eso es lo que vemos de una fuente, que parece la gran obra, pero en realidad la gran obra es el cimiento. Una fuente es un elemento que no puede moverse, porque si se desplaza, si cede, si tiene un asentamiento, el agua comienza a caer torcida y pierde, tiene que estar perfectamente nivelada. Este es el cimiento de la fuente del Palacio de Boadilla. Durante las obras de reparación se excavó para encontrarlo. Fíjense qué cimiento diseña Ventura Rodríguez y sabemos además cómo eran estos cimientos gracias a un dibujo suyo para la fuente de la Alcachofa en Madrid, donde vemos exactamente esa misma solución, ese cilindro gigantesco con estos grandes arcos abovedados, la entrada de agua y cómo esa solución tiene que construirse todo este elemento monstruoso para asegurarnos de que la fuente no se desnivela nunca. Es un modelo de la buena construcción de Ventura Rodríguez. No me extraña que dijesen que sus obras nunca tenían problemas porque se aseguraba por completo. Va a realizar otras obras insólitas. Esto, por ejemplo, es una academia de cirugía que va a diseñar para Barcelona. Los proyectos le llegan de toda España, ya lo hemos visto. Y entonces en Barcelona va a diseñar este edificio modernísimo, donde los alumnos se van a disponer en unas gradas alrededor de donde se van a realizar las operaciones, porque esto es una academia donde los médicos van a formarse y van a ver cómo sus maestros realizan pues, disecciones de cadáveres u operaciones delante de todos. Este es el proyecto de Ventura Rodríguez, es muy gracioso ese remate, no sé muy bien por qué, si tiene algo que ver con la medicina, que pusiese esa especie de grulla en lo alto, no tengo ni idea de cuál es el motivo, pero probablemente tiene algún simbolismo relacionado con la medicina. Este es el interior, ven, donde se ponían los alumnos y donde se ponían los visitantes que podían ver las operaciones de abajo y donde está la mesa de disecciones con las sillas de los profesores alrededor. O sea, aquí se realizaban y los alumnos desde estas gradas podían ver todo lo que se realizaba y el edificio se conserva en perfecto estado en Barcelona. Es una de las joyas de Ventura Rodríguez, un edificio bellísimo que se conserva en la capital catalana y que es su única obra en esa ciudad. Otras obras no van a salir adelante. El Colegio Mayor de San Ildefonso en Alcalá de Henares era un proyecto también grandioso, de nuevo con su retrocoro, y no se llega a realizar. Es un proyecto magnífico donde vemos cómo van evolucionando esas fachadas que él hizo para el Pilar de Zaragoza y vemos estas secciones, siempre estos dibujos bellísimos. Ventura Rodríguez nos consuela muchas veces de las obras no construidas disfrutar de los dibujos. Dice, bueno, por lo menos nos ha quedado este dibujo maravilloso. Pero si sigue recibiendo estos encargos, incluso va a recibir encargos del rey. Es una cosa muy curiosa, ya no es arquitecto de palacio, pero el rey lo va a tener en cuenta. Y, por ejemplo, realiza estos levantamientos del castillo de Simancas, que es otra vez un modelo de dibujo arquitectónico bellísimo y donde vemos ya incluso un placer pictórico, porque esto es un levantamiento, pero este camino con plantas, con los muros en ruinas, con los dibujos, introducir la arquitectura en el paisaje no es un dibujo arquitectónico, esto es ya que es un dibujo pictórico. Vemos hasta qué punto disfruta Ventura Rodríguez dibujando en sus dibujos perfectos. Otro gran encargo que no va a salir es un concurso de arquitectura para la Puerta de Alcalá. Hay que admitir que los proyectos de Ventura Rodríguez son muy tímidos. Probablemente competía con Sabatini, que era el arquitecto del rey, y dijo, esto no va a ningún lado. Pero bueno, habrá que hacerlo porque lo pide el rey. Presentó 5 proyectos y realmente este era el único que podía haber competido con el de Sabatini en magnificencia. Curiosamente es más neoclásico, más sobrio que el de Sabatini, que es mucho más barroco romano, y Ventura Rodríguez aquí demuestra haberse puesto un paso por delante de Sabatini. Y luego tiene un gran acierto que Sabatini no tuvo. Plantea que tenga escaleras de acceso. En la actualidad está en restauración la Puerta de Alcalá y uno de los grandes problemas es que no se puede entrar a las bóvedas interiores. Esto no es macizo, aquí dentro hay una bóveda. Y resulta que esas bóvedas están acumulando agua y la Puerta de Alcalá chorrea agua, supura agua y no saben cómo evitarlo, porque es un agua que se forma por condensación en las cubiertas de plomo, penetra en el interior del edificio y como no tiene ningún tipo de escalera, Ventura Rodríguez plantea unas escaleras que habrían permitido entrar, salir y haber hecho un mantenimiento. La Puerta de Alcalá no tiene previsto el mantenimiento, pero eso sí es una obra maestra de la arquitectura, sin duda alguna. Otras obras tampoco se van a realizar, como este proyecto para la Catedral de Málaga en 1764, que es un proyecto de cubierta y la Catedral de Málaga lo está pagando no haberlo realizado porque ahora tiene todas las bóvedas cubiertas por los desprendimientos de la piedra por las filtraciones de agua. Era un problema que ya había en esta época y Ventura Rodríguez, pues pongan un tejado encima, y es lo que diseñó. Y vemos cómo son estos proyectos que no son de arquitectura, sino que son proyectos técnicos de toda una solución de cubierta carpintería, pero fíjense qué preciosidad de representación. Para representar la planta de la carpintería tenemos la catedral entera y es como si alguien hubiese puesto un papel encima y el papel incluso se curva en las esquinas y echa sombra. Es como un papel puesto sobre otro papel, todo dibujado. Realmente notamos el disfrute que tiene Ventura Rodríguez cada vez que encarga un proyecto y cada vez que se pone un plano.
Proyectos más felices son como la Capilla del Sagrario de la Catedral de Jaén, que sí se lleva a cabo y que es una verdadera joya de la arquitectura. No se llegaron a poner las esculturas en los altares previstos por Ventura Rodríguez, pero realmente vemos ya este Ventura Rodríguez puramente arquitectónico y es una verdadera maravilla este sagrario. ¿Qué ocurre? Ventura Rodríguez ya no es arquitecto de rey y está recibiendo encargos sueltos, pero Giovanni Sacchetti era desde 1742, cuando murió Pedro de Rivera, era el arquitecto mayor y fontanero mayor de la Villa de Madrid. Y Ventura Rodríguez ya había estado colaborando con él. Por ejemplo, esto es un dibujo del Teatro Español en Madrid, que conserva todavía esta disposición, y es un dibujo hecho por Ventura Rodríguez sobre un proyecto de Sacchetti, y es un proyecto para el Ayuntamiento de Madrid. Pues en 1764 muere Sacchetti y Ventura Rodríguez va a obtener la plaza de arquitecto mayor de Madrid y fontanero de Madrid. No es una plaza que tenga grandes encargos, hay que admitirlo. Es una plaza que tenía recompensa económica y tenía muchos pequeños encargos. Uno de ellos era revisar, por ejemplo, todas las licencias de obras. Otro encargo, pues nuevas arquitecturas efímeras. Estos son castillos de fuegos artificiales diseñados por Ventura Rodríguez para celebrar la boda del príncipe de Asturias en 1665. Esto eran arquitecturas efímeras de esas de cartón, pero lo que ocultaban eran fuegos artificiales. Entonces, por la noche se les prendía fuego, comenzaban a explotar los fuegos y ardía la arquitectura entera. En realidad es un antecedente de lo que son las fallas. Eran verdaderas fallas gigantescas que se hacían en la época. Los proyectos que hace para el Ayuntamiento de Madrid son de este tipo: ordenaciones y reformas de un matadero. Planeamientos, pues una calle, cómo está la realidad y cómo debe ser. Entonces realinea y plantea cómo deben ser las nuevas fachadas. Esto es en la calle Mayor. Un puente, fíjense qué puente tan sencillo, unas estacas de madera que sostienen unos palitos y sostienen una pasarela de madera para cruzar el Manzanares. Hay que admitir que es un río tan poco peligroso que se podía cruzar por una pasarelita que nos daría miedo hasta en una piscina. Pues en el Manzanares se construyó este puente Ventura Rodríguez, que un poco después deciden añadirle una barandilla para que por lo menos la gente no se caiga por la pasarela. Y también Ventura Rodríguez disfruta haciendo, otra vez este efecto del plano superpuesto, disfruta haciendo estos planos, aunque sean proyectos tan poco atractivos para un arquitecto. Él siempre disfruta dibujando. Notas el placer del constructor, del arquitecto que ha aprendido su oficio en la obra y que por lo tanto disfruta con cualquier detalle que tenga que hacer. Otros dibujos son sorprendentes, como este dibujo en perspectiva del empedrado que había que hacer en el puente de Segovia. O sea, tenemos todo este tipo de dibujos. E incluso los de fontanero, que el fontanero no era el que hacía fontanería, no iba a arreglarte un grifo, era el que diseñaba las fuentes de Madrid y el suministro de agua a la capital, que era por viajes de agua y un sistema realmente muy complejo. Ventura Rodríguez era un maestro y entonces pues plantea cosas como esta. Vemos en línea de puntos cómo era el edificio y dónde estaba antes la fuente. Ventura Rodríguez dice que esto hay que tirarlo y que hay que trasladar la fuente y ponerla aquí. Esta fuente existe, aunque este elemento se perdió, pero todavía actualmente el Colegio de Arquitectos de Madrid tiene la ventaja de tener incrustado un Ventura Rodríguez de su fachada. Otra arca de agua, pues también una reforma a petición del Duque de Alba de cómo de reformarse. Ventura Rodríguez no se avergüenza de estas obras. De hecho, las disfruta tanto que la única vez que firma un edificio, que hace poner una placa en la que figura que lo ha hecho Ventura Rodríguez por orden del Consejo de Castilla y del Rey, es una alcantarilla. En la alcantarilla que hace en el paseo, él hace que en la boda se cuelgue una placa diciendo: y el arquitecto es Ventura Rodríguez, porque era realmente una obra que él decía que era una obra como la cloaca máxima de los romanos. Eran obras técnicas muy complejas y él disfrutaba haciéndolas, y por lo tanto la única placa que nos consta es esa, en una alcantarilla. Sabemos porque se conserva el texto de la inscripción de lo que ponía, y era una placa en latín en la que, por cierto, firma como Bonaventura, aunque su nombre auténtico es Ventura. Él fue bautizado Ventura, no Bonaventura, pero supuso que en latín debió pensar que quedaba mejor Bonaventura, y es la única vez que explica una alcantarilla. Pues si en ese año, en 1764, se ha hecho con la arquitectura del Ayuntamiento de Madrid, en 1766 le nombran arquitecto del Consejo de Castilla. Esto es una revolución. El Consejo de Castilla tiene a cargo todas las obras civiles de España: cárceles, teatros, plazas públicas, ayuntamientos, mercados. Todas esas obras tienen que pasar por el Consejo de Castilla, y va a ser Ventura Rodríguez quien las informe. Él va a recibir los planos y va a decir si el proyecto está bien o está mal, y si está mal se va a encargar de hacer los proyectos sustitutos. Ahí tenemos el primer motivo de ese plano de España lleno de obras de Ventura Rodríguez. Va a construir ayuntamientos, cárceles, por todos lados. Esta es su primera obra, el ayuntamiento en Fuentes de Andalucía, en un pueblo de Sevilla. Él va a construir esta casa ayuntamiento, hace los planos, y vamos a tener obras tan sorprendentes como esto, una reparación, un zampeado de un puente. Hay que tener en cuenta que todavía no se ha hecho la separación entre arquitectos e ingenieros. En esta época todavía Ventura Rodríguez trabaja en medio camino. Puente para el que unos años después va a construir esta reforma de una nueva casa, porque el pontazguero que vivía en esta casita, esto es un dibujo de Ventura Rodríguez, un apunte de obra,
Fue al sitio, tomó medidas del puente, de cómo era la situación, de dónde estaba la casa del Pontazguero, que al estar muy baja resulta que el Pontazguero sufría muchas enfermedades por las humedades que vivía la casa, y hace incluso un dibujito de cómo es la casa que hay. Y de este dibujo sale este plano. Aquí ya está cómo tiene que reformarse el puente, dónde estaba esa casa que hay que derribar y dónde, en perfecto eje, hay que construir esta nueva casa para el Pontazguero. El Pontazguero era el que cobraba el peaje por pasar el puente, era el que cobraba el Pontazgo. Y entonces Ventura Rodríguez va a hacer este proyecto que se va a construir con muchas dificultades a lo largo del tiempo y que hoy día no existe. Un puente para el Ayuntamiento de París. El Ayuntamiento, el Consejo de Castilla, le va a encargar obras de lo más variadas por toda España. Y Ventura Rodríguez va a comenzar a cubrir España de sus obras, que además él solía viajar primero a ver los sitios, viajaba con una serie de ayudantes, delineantes para tomar las medidas, para levantar los planos de topográficos, todo lo que necesitasen, luego los dibujaba en Madrid y luego solía enviar a sus discípulos a que dirigiesen las obras para asegurarse que se hacían correctamente. Esos discípulos que él ha formado en la academia van a cubrir España y de hecho muchos de ellos luego se van a quedar en sus regiones haciendo obras por su cuenta, con lo cual la arquitectura de Ventura Rodríguez se va a difundir por toda España de este modo. Aquí tenemos un proyecto, la Plaza del Mercado Chico en Ávila, que no se llegó a ejecutar, pero que es un proyecto de una plaza mayor que hace Ventura Rodríguez. Por desgracia el plano está roto, como ven en el centro. No está roto por error, está roto para arrancar el escudo real. Ojo, este plato lo rompió alguien en algún tiempo republicano. Primera o segunda república, pero alguien se lo llevó por delante. Y un proyecto que no se llega a hacer y que él disfruta mucho, el proyecto para una biblioteca en el Colegio de San Isidro, que el Colegio de San Isidro pues es un edificio que ha pasado al ser expulsados los jesuitas, ha pasado al Estado, y él proyecta esta bellísima biblioteca, que habría sido una verdadera maravilla, probablemente la mejor biblioteca de Madrid, una de las bibliotecas más bellas del mundo, con esta bóveda vaída, con esta entrada por los lunetos de esquina de las luces, con este doble piso de estanterías, tan bonita que Chueca Goitia no dudó en imaginarse cómo habría sido de haberse construido. Llegó a hacer, este es un dibujo moderno de Chueca Goitia, publicado en el año 44, donde vemos una recreación de cómo habría sido esa maravillosa biblioteca si se llega a construir. El Consejo de Castilla también le va a encargar realizar el Salón del Prado. Y esto es una venganza para él, supongo, hasta el punto de que el hermano de José Hermosilla dijo que la muerte de su hermano había sido provocado porque el proyecto pasase de Hermosilla, que era el que había hecho el diseño original, a Ventura Rodríguez. Cuando hay una serie de problemas, a Hermosilla lo destina a Leganés y Ventura Rodríguez se llevaba mal con Hermosilla porque Hermosilla era el que le había quitado el proyecto de San Francisco el Grande. Ocultándose bajo el padre Cabezas, en realidad estaba Hermosilla. Y por lo tanto este proyecto va a ser, pues lo conocemos todos en Madrid, la fuente de Cibeles, que se conserva in situ y que nos muestra hasta qué punto llega la erudición de Ventura Rodríguez. Este es un detalle sorprendente de la fuente, que es un tronco de pino talado. Es un tronco cortado, no es un tronco roto, es un tronco cortado cuando lo vemos allí. Pues resulta que es una representación porque Cibeles tenía en la Eneida, cuentan que tiene unos bosques de pinos sagrados en el monte Ida, que son los que va a hacer los barcos Enea. La reina, la diosa Cibeles permite que se corte su bosque sagrado para hacer esto. Esto es una referencia que nos hace ver en realidad qué lecturas, como esa grulla que hemos visto encima del edificio de Barcelona, qué lecturas tan difíciles nos perdemos en esta arquitectura clásica que está llena de mensajes que hoy día no somos capaces de interpretar. Va a hacer la fuente de Neptuno y va a hacer la fuente Apolo, de la que conservamos, además, los dibujos que conservamos de estos son todos de obra. Entonces son dibujos abocetados, con apuntes de detalles, con mediciones, no son dibujos de presentación, esos dibujos se han perdido con un boceto al lado distinto y con un detalle que nos muestra el buen fontanero que era. Fíjense que esta fuente tiene 3 tazas. El agua cae de arriba, se derrama y se derrama. Pero Ventura Rodríguez sabe que si cada vez derramas a un plato más grande, cada vez va a quedar más distribuida el agua y va a caer con menos fuerza. Y entonces lo que hace es que cada plato recibe a su vez una fuente de agua. De modo que aquí cae este agua más esta. Aquí caen ya 3 chorros y aquí son 4. Para lograr este efecto de la fuente, que a pesar de ser cada vez más grande, cae la misma cantidad de agua, es uniforme la imagen del surtidor. Eso nos demuestra las sutilezas y el conocimiento que tenía. Este es un dibujo muy interesante que se conserva en Inglaterra, de la fuente todavía inacabada, sin las esculturas, y con una estatua de escayola provisional en lo alto. El pórtico del Paseo del Prado, que va a ser uno de sus proyectos más interesantes, con tiendas, con casas de músicas, con urinarios. Vemos aquí baños públicos, yo creo que es la primera vez que yo veo baños públicos en esta época. No se va a construir, por desgracia, este proyecto y va a ser uno de los proyectos del Consejo de Castilla que no lleva a cabo. Va a trabajar incluso para el Palacio de los Consejos. Otra vez nos encontramos estos proyectos técnicos de Ventura Rodríguez maravillosamente delineados. Son proyectos bellísimos de un andamiaje, de un apeo, de un edificio que se está hundiendo. Planos para desarrollar caminos. Ya hemos dicho que no estaban todavía diferenciados los ingenieros de caminos. Son 2 propuestas de 2 carreteras, el mejor recorrido y el peor para un viaje que tiene que hacer la corte para construirla. E incluso una pieza insólita en Pamplona, en 1782, este plano topográfico tan preciso
porque va a construir un acueducto, el acueducto de llevada de aguas a Pamplona, el acueducto de Noaín. Fíjense qué planos tan sorprendentes, son modernísimos, realmente son planos de ingeniería hechos por Ventura Rodríguez, con todos sus detalles, que permiten levantar este acueducto, que es una obra realmente romana, hasta el punto que algunos viajeros extranjeros en el siglo XIX creían que estaban ante un acueducto romano. No, es un acueducto levantado por Ventura Rodríguez, que todavía se conserva en las afueras de Pamplona. Es una verdadera maravilla. Y, curiosamente, unos años después va a obtener todavía otro título, el de arquitecto de la Cámara de Castilla, que es la que se encarga de las obras religiosas que mueve el rey. Y este va a tener todas las obras de Almería y de Granada. Va a levantar retablos e iglesias por toda España, pero especialmente en Andalucía. Fíjense, son ya iglesias siempre muy sencillas. Esto reproduce exactamente la linterna del Palacio de la Iglesia de Boadilla, pero sin ninguna decoración, porque son iglesias para pueblos donde él desarrolla un estilo absolutamente despojado. Fíjense qué simplicidad de iglesia. Simplemente el guardapolvo de la puerta, el frontón, todo perfectamente proporcionado. Desarrolla unas iglesias de un estilo que no es neoclásico, es un estilo que podríamos llamar despojado, un estilo desnudo, donde, por cierto, he querido que viesen esto porque es otro de los elementos, como le gustaban tanto los coros traseros, él plantea que en vez de un retablo, en el centro haya un tabernáculo, con la adoración, con la Eucaristía, un tabernáculo de columnas abierto. Otros, en 1772, a este empleo que hagan en 1770, se une el de arquitecto el de arquitecto de Toledo, el maestro mayor de la Catedral de Toledo, con el cardenal Lorenzana. Y lo primero que hace es este proyecto soberbio de fachada para la Catedral de Toledo, que es otro de esos proyectos que no sabemos si lamentar o alegrarnos de que no se hiciese. Tenemos la magnífica fachada gótica y nos hemos perdido la maravillosa fachada neoclásica, pero realmente el dibujo nos compensa en parte de esa pérdida, como en otras ocasiones. Sí va a hacer otros tipos de piezas, como estos retablos, vuelvo a ponérselos en proporción para que vean el dibujo de Ventura Rodríguez y el retablo ya realizado, como este San Ildefonso, Capilla de Renuevos, afecciones en fachada y muchas obras en Toledo, en el Alcázar, que era obra de Herrera y él admiraba, y en otros edificios toledanos. Y han estado todas estas obras del Consejo de Castilla, de la Cámara de Castilla, del Ayuntamiento de Madrid, añadimos las obras privadas. Ventura Rodríguez seguía trabajando para clientes privados. O sea, lo de este hombre es que tenía muchos discípulos o estaba las 24 horas del día dibujando, porque esto no se entiende. ¿Cómo podía hacer tantísima obra? Obras privadas e incluso palacios con dibujos, otra vez otro modelo de jardinería bellísima e irrealizable. O sea, el jardinero que le encarguen esto es que mata al arquitecto, porque hacer este broderí sería una monstruosidad, pero sigue trabajando para el Duque de Alba en proyectos, para el Marqués de Astorga, como este proyecto inacabado, una de sus obras maestras, y solo se construyó un trocito que es esto. E incluso se ven los pilares de la escalera, están las iguales que las de aquí, y por cierto, unas pilastras corintias están pegadas en este trozo de pared porque el palacio nunca se terminó. Este palacio magnífico que estaba haciendo de Altamira. La fachada se llega a construir como arquitectura efímera, ya muerto Ventura Rodríguez, por su sobrino Manuel Martín Rodríguez, al que él adora y al que ha enviado a estudiar arquitectura en Roma, pues llega a hacer esta fachada, pero también de escayola y madera, solo para la proclamación de 1789, 4 años después de Ventura Rodríguez, y gracias a este dibujo sabemos cómo iba a ser la fachada de ese palacio, porque lo que hace el sobrino es coger el proyecto de su tío y realizarlo. El Palacio de Liria, donde él trabaja a partir de los planos de un arquitecto francés que logra corregir y mejorar. Y, sobre todo, los palacios para el infante Don Luis. En la medida que el infante Don Luis, en 1777, por su boda morganática, es expulsado de la corte, pues pasa a Velada, donde hace proyectos Ventura Rodríguez, a Cadalso, donde hace proyectos Ventura Rodríguez, y donde estamos ahora, Arenas. En Arenas no tenemos los planos de Ventura Rodríguez, tenemos planos de sus ayudantes. Este es el primer proyecto, hay una gran diferencia, si la ven ustedes, y es que aquí hay 2 ventanas, mientras que el palacio, en el proyecto definitivo, va a tener solo una. Este es el proyecto, la escalera también es distinta, fíjense, en el primer proyecto eran columnas sueltas, columnas independientes, sostenían una gran bóveda muy decorada, con un artesonado, con un casetonado clásico y con un lucernario en la parte superior para meterle la iluminación, la escalera. También es muy curioso el remate, un remate muy neoclásico, de lo que entonces llamaban gusto griego, sobre los torreones. Aquí tenemos la escalera, en la fachada lateral eran columnas pareadas y van a ser columnas exentas que llegaban hasta el entablamento. Ese proyecto es sustituido muy poco después, suponemos, por este otro proyecto en el que se crea un ritmo distinto para las torres, poniendo un solo hueco que hace que esta ventana se separe del ritmo de las anteriores y marque estos volúmenes. Es muy curioso, este proyecto tiene varias cosas raras en Ventura Rodríguez. Lo primero, el uso de las torres ya no es propio en esta época. No sé si es por la posición tan en lo alto que tenía, que le querían dar aire de castillo, o si porque los alcázares regios habían tenido torres, el infante expulsado de la corte quiso mostrar su carácter regio levantando un verdadero alcázar, porque las dimensiones del palacio y la construcción es realmente
de dimensiones regias, con lo cual es posible que eso sea el motivo. Y otro motivo raro, que en Ventura Rodríguez nunca usa en palacios, es poner un frontón. Lo solía reservar para templos, porque venía a los templos romanos y se consideraba apropiado para edificios sagrados, no profanos. Es bastante extraño el uso de este frontón, que finalmente no se llega a construir. Es muy curioso que además que lo remate con una cruz, probable recuerdo de los cargos eclesiásticos del infante en su juventud. El proyecto era este, y este es el proyecto que se iba a construir entero, que no se llega a construir, con soluciones muy ingeniosas, ahora hablaremos de algunas de las soluciones, y este es el segundo proyecto en el que vemos, bueno, pues estas ventanas ya independientes, cómo se seguía manteniendo esa escalera soberbia, y al final tenemos un plano de 1882 que es lo que se llega a construir, en solo 3 años, ojo, es una obra realizada a una velocidad extraordinaria. Y es obvio que eso es lo que debió de estar detrás de muchos cambios. Probablemente esa escalera con esas columnas tan complejas de elaboración, porque había que tallarlas enteras por buenos artistas y cosas de estas, en un proyecto que se lleva a prisa, no se pueden hacer. Por eso se debió sustituir por el sistema actual de pilastras decoradas. Se cambiaron algunos elementos para esta velocidad. Era obvio que el infante, que además ya estaba mayor, tenía muchas prisas por habitar su palacio y entonces realizan, tenemos por suerte que conservamos estos planos del momento, fíjense qué curioso, qué hábil la solución, al hacer este cruce de dobles crujías, esto es una crujía, otra crujía, crujía, crujía. ¿Qué ocurre? Todas las ventanas, todas las habitaciones tienen luces exteriores y todas tienen luces excepto esta y esta. Pues Ventura Rodríguez aprovecha para poner una escalera que va a tener luz cenital y una capilla que va a tener luz cenital. Estos dos espacios, que no podían tener luz hacia los patios ni hacia la fachada, va a meter los espacios de servicio que van a tener luces cenitales. Hace también la casa oficios, que tenemos aquí al lado. Y los proyectos de jardinería, aunque los planos sean de Tomás, corresponden todavía en vida de Ventura Rodríguez, por lo que probablemente tuvieron que ser, si no diseñados por él, sí aprobados por él. Estos son proyectos sorprendentes para poner la jardinería aquí, en el balcón. Es bastante insólito porque yo no conozco casos de un balcón el que tenga un parterre. No son tiestos, son parterres de decoración bordados hechos en un balcón. Es una solución bastante insólita. Y la jardinería exterior del palacio. O sea, Ventura Rodríguez ya vemos que hacía todo. Jardinería, esta es una foto que la he traído simplemente porque vemos lo que quedó muy bien. Esta es una foto antigua de Arenas de San Pedro y vemos cómo asomaba la casa de oficios y el palacio inacabado, el palacio que se hace la mitad necesaria para poder habitarlo. Es decir, la escalera imprescindible y el vestíbulo imprescindible. Pero la mitad del otro palacio, probablemente el infante dijo, lo primero es terminarlo para que podamos meternos y luego ya se irá acabando. De hecho, sabemos que eso fue así porque el palacio, voy sacando imágenes que como para ustedes no significa nada, vemos aquí el lucernario de la capilla y el lucernario de la escalera, como asoman esos espacios que puede meter la luz desde el techo porque no tienen luz exterior, diseños de fuentes, porque diseña fuentes para el jardín, fuentes de servicios para los patios, que luego se realizan de otra manera, con lo cual debió haber un diseño que no conocemos. Los diseños de cómo iba a ser la capilla, este es un diseño del primer proyecto del año 79, vemos como la capilla, la solución era muy canónica, un orden de su altura, y como el lucernario iba a estar en el piso superior, porque todavía queda una planta por encima, plantean este espacio vacío para que la luz entre desde aquí y entre por esta segunda linterna a una capilla muy ricamente decorada, que en la realización también se simplifica mucho por lo mismo. Es de suponer que por prisas. Se ha hablado de las dificultades económicas del infante, pero la obra es tan grandiosa y está hecha en tan poco tiempo que aquí se dieron a invertir realmente fortunas, invirtió el infante. Lo que pasa es que la obra lo que había era velocidad por ejecutarla. Todos los detalles los saco porque simplemente son maravillosos, pero paso. Fíjense cómo la escalera se ha sustituido esas columnas exentas que sostenían el tablamiento por una serliana. Hacen esta solución de serliana, pero que permite construir muros mucho más rápidamente que esas columnas labradas que tenían que haber sido hechas por artistas especializados y que por lo tanto pues, se debió prescindir en el último momento de ellas. Tenemos este ejemplo, que es quizá el único dibujo de una decoración completa de una habitación por Ventura Rodríguez, que es un dibujo que, bueno, en realidad esta sala está incluso localizada, se podría reproducir a gran escala para ver cómo habría quedado. Es un dibujo que también nos habla de unos estucos y nos dice también una cosa, estaba al tanto de las últimas tendencias decorativas. Este salón no habría disgustado a María Antonieta, que era la manía fábrica de la moda. Pues María Antonieta habría sido feliz en este salón, porque estaba a la última por completo. En 1783 no se podía ser más moderno que un salón como este, que no tiene nada que ceder a las decoraciones que hacían entonces ingleses o franceses, que marcan la moda. Todas estas piezas nos hablan de cómo el palacio iba a ser enriquecido y cómo Ventura Rodríguez baja hasta los más mínimos detalles, de cornisas, de guirnaldas, de mobiliario para el palacio. Todos estos muebles que llega a diseñar y que por el estilo tan avanzado, mucho tiempo se pensó que eran para Boadilla, pero por fechas, estos muebles ya son tan estilo Luis XVI, o sea, que no pueden ser para Boadilla, se hacen en el reinado de Luis XV. Esto, el estilo era demasiado avanzado. Estos muebles todos tuvieron que ser diseñados para este Palacio de Arenas. Muebles incluso a veces prácticos, como esta cómoda con tapaderas
que se descuelgan, una solución bastante insólita, no es de cajones. Incluso sabemos que algunos de estos muebles llegaron a hacerse, porque esta consola existe. Existe esta, que está en posesión de la familia del Marqués de Boadilla, y existe quizá una réplica en el Palacio de Buenavista, o al revés, la réplica es la del Marqués de Boadilla, o el original es el Palacio de Buenavista, o las dos son originales, porque normalmente las consolas no se hacían de una en una, con lo cual es muy probable que fuesen para decorar una habitación y fuesen malas consolas, con lo cual es probable que Buenavista, que perteneció a Godoy y llevó mobiliario de Boadilla, es posible que el mobiliario, porque cuando Arenas se abandona, todo lo que hay en Arenas se lleva a Boadilla, y de Boadilla debió partir luego Godoy. Fíjense qué curioso que vemos al fondo la Condesa de Chinchón, que todavía era propiedad de Ruspoli y que por lo tanto todavía estaba colgado aquí en este salón. Y una pieza que también tienen ustedes en Arenas, y que yo consulté en mi anterior visita a Arenas y me dijeron que procedía del palacio. Este es el tabernáculo que había. ¿Han visto esos tabernáculos de Ventura Rodríguez, no? Es probablemente una pieza de Ventura Rodríguez, una pieza tan lujosa, una pieza realmente regia, con unos bronces magníficos, con una elaboración de mármoles espléndida. Esto es probablemente una pieza sin documentar de Ventura Rodríguez. Está transformada, fíjense ustedes que estas columnas están desplazadas, que se salen del basamento, estuvieron más juntas, por lo que probablemente no era para tener un tabernáculo como este, que se tenía que abrirse, sino probablemente para tener un ostensorio, como hemos visto en los planos de Ventura Rodríguez. Este cuadro se pintó para este palacio. Este cuadro se pinta para este palacio porque lo encarga la infanta, la mujer del infante, lo encarga María Teresa de Vallabriga, y lo encarga porque es zaragozana. Imagínense qué orgullo debía ser para ella saber que su palacio, el arquitecto que tenía su marido, era el arquitecto de la Basílica del Pilar, el de la Virgen del Pilar. De hecho, en 1784, con toda la carrera que llevaba detrás Ventura Rodríguez, hace que se le reproduzca teniendo el plano de la capilla de la Virgen del Pilar, porque lo que quiere recordar probablemente Vallabriga es que su arquitecto es el mismo arquitecto de la Virgen del Pilar. Se hizo un grabado años después, en 93, la Academia pide que les ceda el cuadro para hacer una copia que hace González Vázquez para guardarla en la Academia, ya muerto Ventura Rodríguez, y también para que se haga este grabado en el concurso de grabado. Ventura Rodríguez todavía voy a sacar un par de piezas y ya terminamos. La iglesia de la Colegiata de Covadonga, que fue uno de sus proyectos, que es el que le da la fama entre los neoclásicos, el que entusiasma a jovellanos, y que vamos a ver la relación tan sorprendente que tiene con la capilla de la Virgen del Pilar. Y es que este edificio siempre ha sido rarísimo. Fíjense ustedes qué edificio tan complicado, que está sobre un basamento prácticamente macizo a esta altura, que hay que construir sobre el río un puente gigantesco, una plataforma, con unas plataformas que luego cuando entramos nos encontramos con que tenemos que atravesar todo este basamento macizo, donde en el centro hay un obelisco en honor a don Pelayo, y subimos por unas escaleras que a su vez nos sacan a una terraza superior para entrar al templo. Dijimos, ¿por qué es todo tan complicado? Pues fíjense el detalle. Nos encontramos como en la Virgen del Pilar. Hay un elemento sagrado que no puede desplazarse. La santiña está aquí. Y Ventura Rodríguez quiere que desde la iglesia, a través de esta ventana y sobre el altar, se vea la santiña. Por lo tanto, no puede construir la iglesia en el suelo. Tiene que levantar una especie de basamento gigantesco para que los fieles asciendan y desde la iglesia puedan ver la cueva donde está la Virgen de Covadonga. Entonces, este proyecto, donde, por cierto, reproduce en circular lo que habría sido la capilla de la escalera de este palacio, con ese orden corintio que sostiene un entablamento y una nave alrededor, el proyecto interiormente realmente era muy neoclásico, habría sido uno de los edificios más sorprendentes de Europa. Causa el entusiasmo entre los arquitectos, entre los ilustrados de la época. Jovellanos escribe luego el elogio de Ventura Rodríguez. Fíjense, aquí hemos visto ese recorrido tan complicado. Tú vienes por aquí, subes una escalinata, una segunda escalinata, entras esta escalinata, pasas por aquí, haces este recorrido y sales por estas escaleras y sales fuera de la iglesia. Para entrar en la iglesia tienes que llegar al frente. Pero todo es, volvemos a verlo, porque lo que él quiere es que aquí se vea a la Virgen, tiene que ver la cueva desde lo alto. Una relación sorprendente con esa primera iglesia donde tuvo la dificultad de cómo salvar el pilar y hacer la disposición, y aquí nos volvemos a encontrar con una imagen sagrada que no puede desplazarse y que él quiere mantener dentro de la iglesia. Vemos cómo eran estos tabernáculos que él proyecta, o sea que es muy posible que el de Boadilla fuese algo parecido a esto cuando se construyó con otras decoraciones. Y vemos, sorpresa, este cuadro perdido, probablemente también por Ventura Vázquez, cómo reproduce el cuadro de Goya, pero actualiza el vestuario de Ventura Rodríguez, le pone un vestuario que probablemente no son en su vida, porque es de una época posterior, y donde ya no sostiene el retablo del Pilar, sino el plano de la capilla de Covadonga.
Los ilustrados han transformado a Ventura Rodríguez en el arquitecto neoclásico que nunca llegó a ser, pero que ellos siempre han soñado con que fuese, el arquitecto que restaura la arquitectura clásica de los romanos en España, el arquitecto restaurador de la arquitectura española. Todavía Ventura Rodríguez va a tener una última oportunidad de una gran obra que no llega a ver terminada, que es la fachada de la Catedral de Pamplona, que se llega a construir a falta exclusivamente de las esculturas y que es una de las obras maestras que nos muestra lo que habría sido Toledo, pero bueno, con otro estilo, pero cómo era capaz de enfrentarse a una fachada de una gran catedral. Y he terminado con este último proyecto, porque este es un proyecto muy sorprendente. Ventura Rodríguez es quizá la obra más pobre que haya realizado jamás. Es el cementerio Villarramiel de Campos. Este es un pueblecito en el que se derrumbó la iglesia mientras había misa. Y se murieron prácticamente todos los habitantes. Se cayó la torre sobre la iglesia y entonces se encontraron con un problema. No había dónde enterrarlos porque el lugar de enterramiento en la época eran las iglesias, con lo cual había un montón de cadáveres que había que enterrar y no había lugar. Como Carlos III ya estaba planeando prohibir los enterramientos en las iglesias para evitar pestes y enfermedades que se transmitían desde esos enterramientos, y estaba planteando, solo 3 años después, se va a mandar la pragmática que obliga a construir cementerios en despoblado, lejos de las poblaciones, el Consejo de Castilla va a encargar a Ventura Rodríguez que haga un proyecto casi modelo. Y Ventura Rodríguez realiza este planito mínimo de una obra que es una tapia cuadrada, con 4 cipreses en las esquinas, 2 pilaritos que sujetan un tejado y una puerta. Fíjense qué preciosidad de dibujo. Es sorprendente, o sea, que es que le encargaban una tapia y lo disfrutaba. Vemos perfectamente los cajones de tapial y ladrillo, cómo tenía que construirse el basamento continuo. Hasta los cipreses están pintados con absoluto primor. Es un plano precioso. Cuando lo ves y dices, qué plano tan sencillo. Ventura Rodríguez disfrutaba con la arquitectura por todos sus poros. Realmente era una persona que era, en su vida privada sabemos muy poco. Sabemos de sus amigos, sabemos que se casó 3 veces, no sabemos si quiso a ninguna de sus esposas, pero lo que sí sabemos es que la arquitectura la adoraba. Y el dibujo de arquitectura era su gran pasión. Y Ventura Rodríguez no se está terminado. Esto es un plano que ha aparecido el año pasado en Málaga. En el año 2018 se hace por fin el inventario completo de sus planos y creemos que hemos terminado Ventura Rodríguez. Pues no. El año pasado, de repente, aparece en la Catedral de Málaga un dibujo de Ventura Rodríguez para las puertas de la catedral, que no se sabía que eran suyas y ahora sabemos que son obra de Ventura Rodríguez. Ventura Rodríguez no se nos acaba. Hay un montón de obra todavía que no conocemos porque no sabemos muchas más cosas que hizo. Sus obras privadas apenas las conocemos y muchas obras del Consejo de Castilla no están documentadas. Con lo cual tenemos arquitecto para rato. Y he terminado.